Bueno, chicos, entonces como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a ver medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana. ¿Listo? Es nuestra clase virtual número 6 correspondiente al cuarto periodo. Entonces, los objetivos, hallar las medidas de tendencia central, interpretar y aplicar las medidas de tendencia central en diferentes contextos. Entonces, la agenda para la clase va a ser, primero vamos a hacer unas actividades para recordar, luego una situación de aprendizaje, luego vamos a recordar cuáles son las medidas de tendencia central y cómo se calculan esas medidas o cómo se hallan, y por último unos ejercicios para practicar. Entonces, los recursos que vamos a necesitar, los libros de Santillana, y bueno, acá este recurso donde vamos a hacer el último ejercicio, ¿listo? Y pues después trabajaremos en el libro de Santillana. Bueno, vamos a hacer para recordar, porque esto sí lo hemos visto, este tema lo hemos visto y lo vimos este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá unos datos de una información que nos dan, que nos dice, para el Día de la Familia, los estudiantes de grado quinto quieren preparar un baile típico colombiano. Por ello, deciden votar para decidir qué baile preparar. ¿Qué baile preparar? Los votos fueron los siguientes. Ellos se votaron entre el bambuco, la cumbia, el bunde, ¿cuál otro tenemos? Contradanza. Bueno, entonces, con estos votos de los estudiantes de grado quintos, vamos a hacer una tabla de frecuencia. Ustedes recuerdan cómo es esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué Sí, significa? Pues teacher. la tabla de frecuencia lo que hace es organizar y clasificar la información. Entonces, vamos a poder obtener cuántos eligieron bambuco, cuántos bunde, cuántos contradanza y cuántos cumbia. Entonces, Tomás, ayúdame tú a contar los de bambuco. Ok. Isa, Isa vas a contar los de cumbia. Pero te hicieron una pregunta. ¿Podemos rayar la ¿Listo? pantalla como para no perder la cuenta? Sí, ya creo que ya les di Ok. la Yo no sé, opción. ¿cumbia, teacher? Isa, me vas a contar los de Pero cumbia. Ya está teacher, activada. teacher, también pon la Yo, opción yo y yo. de que miras quién raya la pantalla. Ah, bueno. Isa, los de cumbia. Valerie, los Y de yo. contradanza. Y nos falta bunde. A ver, Majo, los de bunde. ¿Listo? Para organizarlos en la tabla de frecuencia y poder responder las dos preguntas que nos están haciendo. Bueno, entonces recordemos que, bueno, debemos organizar la información en la tabla. Entonces, ¿cuántos estudiantes de grado quinto prefirieron bambuco? 5, teacher. 5, listo. ¿Cuántos prefirieron bunde? Este creo que era Majo. ¿Majo? ¿Cuántos Majo, prefirieron? tienes el micrófono apagado. Sí. Majo, ¿cuántos contaste? No sé qué pasó con Majo. Bueno, contradanza, ¿cuántos prefirieron contradanza? 4, teacher. Ok. Cumbia, 13, Isa, teacher. 13. Y bueno, vamos a mirar cuántos prefieren bunde porque Majo no respondió. Lo tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo cuento 6. 6 estudiantes que prefieren Sí, el teacher, hay bunde. 6. ¿Sí? 6.
Vamos a mirar el total. A ver si coincide con la cantidad de votos. Sí, tenemos 28 Teacher, ¿la estudiantes. cantidad de votos cuántos era? ¿28? Sí, 28. Sí, 28. Listo. Entonces, vamos a responder las preguntas. ¿Cuál fue el baile típico que recibió la menor cantidad de votos? Contradanza. La contradanza. ¿Y cuál fue el baile que deben preparar los estudiantes de grado quinto? ¿Cuál es el que deben preparar? Cumbia. Una cumbia, ¿cierto? Ya. ¿Por qué una cumbia? Ay, Teacher, yo creo que en la vida real Porque también tiene la hubiera... mayor frecuencia. Teacher, yo creo que en la Ya, vida muchas- real también hubiera ganado cumbia. ¿sí? ¿Porque es el que más les gusta? Sí. Las otras ni sabemos bailar. Sí, teacher, la cumbia es súper chévere. Sí. Bueno, entonces, el baile que deben preparar los estudiantes de grado quinto, porque es el que tiene una mayor frecuencia, es la cumbia. Y aquí nos estamos refiriendo a la primera medida de tendencia central. Con esa última pregunta que respondimos, que cuál es el baile que deben preparar, pues elegimos el que tiene mayor frecuencia, que es la cumbia, o sea, el que más se repitió. Acá en los votos es el que más se repitió, que se repite 13 veces, tuvo 13 votos. Entonces, la moda es precisamente eso, ¿cierto? La moda, lo que más se repite, o el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Listo? Dime, Luisito. O sea que la moda sería la cumbia. O sea, que la moda, sí, digamos, de esa información o de ese pequeño estudio que se hizo o esa pequeña pregunta que se hizo en grado quinto de que cuál era el baile, pues que preferían, pues para preparar. Entonces, la moda fue la cumbia, que fue el que tuvo más votos o el que tuvo mayor frecuencia. Entonces, la moda es el único, bueno, de las medidas de tendencia central, es la única medida que se le puede hallar a datos cualitativos. ¿Ustedes recuerdan qué es cualitativo y qué es cuantitativo? Cualitativo es de cualidades, como por ejemplo, comida favorita, Ajá. color favorito, y cuantitativo es como cuántos metros recorres en una semana. Es lo de comida preferida, color preferido. Y cuantitativo es de las cosas que se cuentan Ok. con números. Las que yo puedo contar numéricamente, sí, exactamente, entre otras cosas, sí, o sea, mejor dicho, esa es la cualidad principal que cumplen los datos cualitativos, que yo los puedo representar con números. Acá, en este caso, en el que acabamos de desarrollar, estamos hablando de una variable cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa, ¿cierto? Porque es el baile preferido, el baile típico preferido, es una cualidad. Entonces, esta es la única medida de tendencia central que yo puedo hallar para datos cualitativos, para una variable cualitativa. Porque ya cuando hablamos de promedio o de media, o cuando hablamos de mediana, nos estamos refiriendo, ya tenemos que hallar esas medidas de tendencia central, únicamente lo podemos hacer, pero cuando los datos son cuantitativos, es decir, cuando se están representando con números, ¿listo? Como por ejemplo la edad, los años, el número de hermanos, ¿qué otra variable cuantitativa? Hay muchas, ¿cierto? El peso, la masa de cada uno, bueno, la altura, bueno, etcétera. Muchas variables que son cuantitativas. Entonces, la moda es eso, ¿listo? El dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. Bueno, esto sí yo sé que lo han aplicado, vamos a resolver esta situación de aprendizaje, pero yo sé que ustedes esto lo saben hacer, aunque de pronto muchas veces lo hacemos y no sepamos que lo que estamos haciendo es un promedio.
Entonces, la situación nos dice, las notas de un estudiante de grado quinto en el cuarto periodo son 3.5, 4.3, 2.1, 3.8, 4.5 y 1.4. O sea, esas son las notas que obtuvo el estudiante. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer el estudiante para conocer su nota final? Pues yo sé que esto lo hemos hecho. Entonces, si este estudiante tiene esas 6 notas, ¿cómo hace él para saber cuál es su nota definitiva o su nota final? ¿Ustedes cómo lo hacen? Pues, ¿O sacando cómo una tabla creen de que sea? porcentaje. No, porcentaje Pues se para... suman todos y después se dividen la cantidad Mira, de yo sé notas, cómo. de números que hay. Para sacar la nota se suman todos los porcentajes y se dividen. Se suman todas sus notas y se divide entre, pues, cuántas notas tiene. Estamos hablando de 6 notas. Entonces, lo que el estudiante haría sería sumarlas, ¿cierto? Entonces, suma 3.5 más 4.3 más 2.1 más 3.8. Y aquí estamos hablando de suma de números decimales, que fue el tema que acabamos de ver, más 4.5 y más 1.4. El resultado que obtiene en esa suma, 3.5 más 4.3 más 2.1, se divide entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque estamos sumando 6 notas, ¿cierto? Estamos sumando 6 notas. Entonces, esto es igual. Primero hacemos la suma, 3.5 más 4.3 más 2.1. ¿Cuánto nos da eso? Más 3.8. 19,6 décimos. Más 4.5 más 1.4. Listo, Isa, gracias. Sí, señora, 19,6 décimos. Listo, una vez que haga la suma, pues hacemos la división. Dividimos eso entre 6. Da 3,2. Entonces, 19,6 dividido entre 6. ¿Y el resultado es 3,2? Sí. Listo, Paula, gracias. 3,2. Listo, entonces esta es la nota definitiva o la nota final del estudiante, ¿cierto? Sacó 3,2. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos sacando un promedio que en su libro de Santillana lo simbolizan con una X, con una barrita encima. ¿Listo? Eso significa promedio. Es una, sí, cuando lo encuentren ahí en su libro, entonces es el símbolo de promedio, ¿listo? Está la X y le hacen una barrita encima, como así. Eso significa promedio, o también se le conoce como media. Quedó como un poquito chueco. ¿Listo? Eso significa promedio. Entonces, es sumar los datos y dividirlo entre el total de datos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recordar los conceptos. Entonces, moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. O también lo podemos identificar como el dato que más se repite. ¿Listo? El promedio o media corresponde al cociente entre la suma de los valores numéricos de una variable y el número total de datos. De lo que hicimos en el ejercicio anterior. Sumar las notas del estudiante y dividirlas entre 6 porque tiene pues 6. Son 6 notas las que él sacó, ¿cierto? Y la mediana es el conjunto de datos numéricos, de un conjunto de datos numéricos es el valor central que divide al conjunto en dos partes con la misma cantidad de datos. Entonces, la mediana divide al conjunto en dos partes. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula la mediana. ¿Listo? La mediana en su libro la van a encontrar con el símbolo de ME. O sea, así. Eso es mediana. ¿Listo? Ah, y la de moda, se me olvidó ahorita acá, la de moda. La moda la simbolizan con la M mayúscula y la O.
eso simboliza moda. Te la voy a escribir acá para el ejercicio anterior que encontramos que la moda era cumbia porque es el dato que mayor veces se repetía. Bueno, entonces vamos a hallar la mediana para las notas de este estudiante. Vamos a ver cuál es la nota que nos queda exactamente en el centro. Entonces, para eso, para poder hallar la mediana, lo primero que debo hacer, entonces, mediana, es ordenar los datos de menor a mayor. Ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, si yo ordeno esos datos de menor a Lo que yo mayor, entendí ¿cómo es me quedan? Señora, teacher, o sea, 1,4. mediana es el que está en el medio. el que está en el centro o en el medio, sí señora. Entonces, para eso los debemos ordenar de menor a mayor y ya vamos a mirar a ver cuál es el dato que nos queda exactamente en toda la mitad o en todo el centro. No. Pero primero hay que ordenarlos. Teacher, queda 1,4, 2,1, 3,5, 3,8 y 4,5. 1,4, 2,1, 3,5, 3,5, 3,8, y 4,5. 1, no son 6, nos falta 1. 4, 3, Ah, cierto. sí, es 4, 3 y el último es 4,5. 4,5. Listo. Entonces, tenemos esos datos ordenados ya de menor a mayor, ¿cierto? Que es lo primero que se debe hacer para hallar la mediana, ordenar los datos de menor a mayor. Luego hay dos opciones, que el número de datos sea par o que el número de datos sea impar. ¿Listo? Tenemos esas dos opciones después de ordenarlos. En este caso tenemos el número de datos par porque son 6. Entonces, cuando el número de datos es par, en el centro no nos va a quedar solo un dato, sino nos van a quedar 2 datos. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es que de esos 2 datos que nos quedan en el centro, sacamos un promedio y el resultado sería la mediana. ¿Listo? Entonces, acá estamos hablando de de datos, del que el número de datos es par, ¿cierto? Porque son 6. Entonces, si ustedes observan, en el centro nos quedan 2 datos, que son el 3,5 y el 3,8. 3,5 y 3,8. ¿Por qué el 3,5 y el 3,8? Porque estos 2 datos están exactamente en el centro. Es decir, que hacia la derecha quedan 2 datos y hacia la izquierda también quedan 2 datos, ¿cierto? Entonces están exactamente en el centro. Entonces lo que yo hago para hallar la mediana, ahora sí, mediana, es que saco el promedio de esos 2 datos. Entonces, ¿qué significa sacar el promedio de esos 2 datos? Sumar y dividir Sumarlos entre 2. y dividir entre 2. Sí, señorita, 3,5 más 3,8. Y el resultado dividirlo entre 2. Eso significa sacar promedio de los dos datos, sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Y cuánto nos da a sumarlos? Acá me falta el signo de la suma. 7,3. La suma nos da 7,3. Ok. Sí, Nos da teacher. 7,3, teacher. Sí, teacher. 7,3. Nos da 7,3. Listo. Y dividido entre 2 es 7,3 dividido en 2 nos da 3,6. 3,65. 3,65. 3,65. Listo. Entonces decimos que la mediana de ese conjunto de datos o de la nota de de ese estudiante es 3,65. Listo. Entonces esa sería la mediana, 3,65. Y si el número de datos fuera par o es impar, bueno, en el caso de que este fuera impar, suponiendo que, digamos, acá tenemos otra nota, supongamos que hubo una séptima nota y el estudiante se sacó 4,9.
Entonces, cuando el número de datos es impar, que en este caso ya no serían 6, sino serían 7, en ese caso sí podemos mirar que hay un valor central, ¿cierto? 3,8. Este sería el 3,8. Si ustedes pueden dar cuenta, a la izquierda de 3,8 hay 3 notas y a la derecha de 3,8 también hay 3 notas. Entonces, cuando el número de datos es impar, si nos queda exactamente uno en el centro y no tenemos que hallar promedio, ¿cierto? Porque solamente hay uno y ese sería la mediana. En este caso, si con esta séptima nota, entonces la mediana sería 3,8, ya no tendríamos que sacar promedio. ¿Listo? Pero cuando el número de datos es par, sí tenemos que sacar promedio entre los dos del centro. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, pues lo vamos a dejar como estaba. No, teacher. Bueno, vamos a hacer ahora entonces. Yo tengo una pregunta, teacher. Dime, Isa. Es acá en la mediana, o sea, ¿cómo sabemos el número por el que se divide? Ah, entre 2. Perdón, acá Es es que- entre 2. Entre 2, porque son 2 datos. Siempre es entre el número de datos. Entonces, ¿Y para cuando sacar el es uno, promedio. teacher? No, por eso te dije que cuando es 1 no es necesario sacar promedio. Porque pues ese ya sería el dato, ese ya sería la mediana. Pero cuando el número de datos es par, Ok. sí siempre nos quedan 2. Entonces siempre debemos sacar promedio entre esos 2. Ok, gracias. Vamos a hacer más ejercicios. Vale, Isa, no te preocupes. Voy a compartirles una pantalla de acá de la actividad. Y nos está diciendo, observa y determina la media o promedio, recuerden que media o promedio es lo mismo, correcta para cada grupo de datos. Luego arrastra los números a su respectivo lugar. Entonces, cada uno, 4 estudiantes van a participar acá y lo que me van a hacer es hallarme el promedio de cada uno de estos conjuntos de datos. Entonces, en el primero tenemos cantidad de personas, en el segundo, altura de una persona, consumo de agua en litros y la distancia recorrida en kilómetros. Entonces, como se dan cuenta acá, estamos hablando en todos los casos de variables cuantitativas, porque como les decía antes, estas medidas de tendencia central solamente se pueden hallar para las variables cuantitativas. Entonces, en la cantidad de personas, entonces va a hallar acá el promedio, Daniel. ¿Listo? Daniel. Para la altura de una persona, Alejandra. Y ya ahorita me dicen cuál es el promedio. ¿Listo? Alejandra. El consumo de agua, entonces este lo va a resolver Paula. Y la distancia recorrida, Matías. Matías. Bueno, voy a pausar el video y Teacher, una ahorita pregunta. me dan mientras ustedes hacen el ejercicio. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Entonces, en la primera parte nos veían el promedio de personas. ¿Cuánto te dio, Luis? Luis, ¿cuánto te dio el promedio de la cantidad de personas? Luis. A mí, Dime. ¿ya íbamos los resultados? Sí. A mí me dio 3. 3. Listo. ¿Cómo hallaste ese 3, Luis? Recordemos cómo se halla el Primero promedio. sumé todos, Sí. sumé todos los datos, Sí. el resultado me dio 36 Ok. Muy y bien. luego los dividí en 12.
Listo, muy bien. Muy bien, Luis, y el resultado es 3. Vamos con el promedio del consumo de agua, Paula. Primero sumé todos los datos y eso me dio 30,6 y después los dividí por 9 y eso me dio 3,4. Ok, Paula, muy bien. Sí, señora, 3,4. Vamos con Alejandra, la altura de una persona. Pues Bueno, teníamos ahí yo unos sumé datos. todos los datos y me dio 5,15, 15,2. Y luego los Sí, dividí entre 9 y me dio 1,68. ok, entre 9 porque son 9 datos y el resultado 1,68. Listo, Alejandra, muy bien, gracias. Y ahora vamos con Matías y con Valerie. ¿Cómo va Matías con esa suma? ¿Ya lo tiene? Ya estoy acabando, teacher. Ya casi. Dame el resultado de la suma. ¿Listo? Solo el resultado de la suma, de Espera, sumar teacher. esos 12 datos. Bueno, Matías, ya te esperamos, bueno, mucho tiempo. Entonces, Valerie, dime cuánto te dio el resultado de la suma. La teacher, me falta una más. Me dio 1,6. No, pero el solo resultado de la suma, de sumar los 12 datos. Ah, 19,2. 19,2, muy bien. Y entonces lo teníamos que dividir entre 12, ¿cierto? Porque son 12 datos los que nos están dando de la distancia recorrida. Y ese resultado me dices que te dio 1,6, ¿cierto? Muy Sí, teacher. bien. Valeria, vamos a verificar. Listo, 4 de 4. Muy bien a todos. Así en este ejercicio, Juan Andrés, vamos acá con este que sí nos están preguntando cuál es la mediana. Que ahorita era la media. Entonces, organicémoslos de menor a mayor. ¿Cuál es el dato menor? 57, 57, 61, Teacher, es 61, 77 el... 67, 73 y luego el 77 que está dos veces, entonces lo coloco dos veces. teacher, el Ah, 67, 67, es que yo te entendí 77. Sí, tienes toda la razón, 67. Ahora sí, 73 y 77 dos veces. Y nos falta el ahora sí 73. 78. Tenemos 7 datos. Entonces, Entonces, ¿cuál es el la dato que mediana está? sería 73. 73. 73, Este 73. el 73. Que es el dato que está en el centro o que está dividiendo el conjunto de datos en dos partes iguales. 73. Listo, muy bien. ¿Cuál es la media en ese conjunto de datos? Entonces, a ver, ¿quién ha participado? Majo, ¿cuál es la media de ese conjunto de datos? Entonces, rápidamente, media, no mediana, sino media. ¿Qué debemos hacer para hallar la media, Majo? Son 7 datos los que hay. Majo, ¿me escuchas? Daniel, ¿me escuchas? Que ahorita no me respondiste cuando te puse el ejercicio. Teacher, y acabo de anotar. Sí, vi que hizo una anotación. Daniel, ¿me escuchas? Ya, sí, te escucho. Ah, bueno, Daniel, entonces ayúdame con este ejercicio. ¿Cómo hallo la media de ese conjunto de datos? La media. Nos están preguntando es por la media.
o sea, me sé la mediana, pero la media no me acuerdo. La media es lo mismo que un promedio, Santiago. ¿Cómo sacamos un promedio? Lo hicimos con las notas ahorita, con las notas de un estudiante. Ah, ya. A ver, entonces, espera a ver si la... De acuerdo, era de menor a mayor. No, esa es la mediana. Nos están hablando acá de la media o promedio. ¿Quién le quiere recordar a Santiago cómo es? Yo, teacher. Santiago, Ya, se suman teacher. todos los datos y se A ver. dividen en el número de datos. Se suman todos Sí. los datos y se divide entre el número de datos. Es decir, 48 más 50 más 40 más 41 más 69 más 55 más 54. Entonces, a ver si lo... Entonces sería 48 más 50 más 40 más... Uy, el nombre se hace... Más 41 más Más 69 más 41 55. más 69 más 55 y más 54 darían Daría. 357. Y ahora Y tocaría ahora, dividirlo. ¿entre cuánto La tendríamos que dividirlo? 2, 3, 4, 7. Entre 7. 7. Nos daría 51. Ok, 51. Listo. Santiago, muy bien. Ahora, bueno, vamos acá con el último. Vamos, lo vamos a preguntar a Sara. Sara, acá nos están diciendo cuál es la moda de esos datos. De la moda. 80. Ninguno de los dos respondió bien, ni Sara ni Sebastián. No, señora, 80 no. La moda. La moda, Sebastián, ahora le están preguntando la mediana. La moda. El dato que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. Teacher, Yo quiero, teacher. la moda es el teacher. dato que más se repite o el que más 77, cantidad hay. teacher. 77. Sí, 77. Ok, muy bien, 77, no 80. ¿Por qué 80, Sebastián? ¿Tú por qué dijiste 80? Dicho 77 porque tiene mayor, porque es el, Es Porque el se que más repite más veces. veces se el que repite. repite. Y nos estaban preguntando por la moda, no por la mediana. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que vamos con el último, donde nos están preguntando nuevamente por la mediana. Entonces, acá sí es la mediana, lo que estaba haciendo ahorita Sebastián, no, y lo que hizo Sebastián y Sara, aunque los datos no están organizados. De Sebastián, vamos a hallar la mediana de este conjunto de datos. Entonces, tú me vas a ayudar. ¿Qué hacemos primero? 73, organizamos. 73. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo ahí? Organizando los números. Organizando los números de menor a mayor. Listo. 73. ¿Cuál sigue? Es el menor. 82, ¿cierto? Que está dos veces. 82. Luego. Perdón. Nos faltó acá el 78. 78, 82, 82. Y el último sería 92. Tenemos 5 datos. Entonces, ¿cuál es la mediana de entre esos 5 datos, Sebastián? ¿Cuál 82? ¿El primero o el segundo? El primero, teacher. Este, ¿cierto? Que es el que está exactamente en todo el centro. Entonces, la mediana de ese conjunto de datos es 82.
Listo, chicos. Les voy a compartir nuevamente las diapositivas. Ya para terminar la clase vamos a resolver o vamos a, como tarea, a resolver las páginas desde la 44 hasta la 49. Vamos a trabajar ahorita asincrónico, hacer trabajo asincrónico. Les comparto acá otros recursos que pueden consultar. Muchas gracias por su atención.